Buenas tardes para todos. Nuestro tema a exponer es Datum. Nuestro grupo está compuesto por Laura Tatiana Barrios, Janet Díaz, Pamela Rueda. Este tema corresponde al módulo que estamos viendo en este momento, módulo de SIC, dentro de la especialización de ambiente y desarrollo local. Antes de definir qué es el datum, debemos conocer los significados del geoide y el elipsoide. El geoide es la forma que se ha creado para determinar los puntos comunes de gravedad en la Tierra. Como sabemos, la forma general de la Tierra no es uniforme, por lo que en los polos puede estar achatada y en otros lados puede ser irregular. Esta forma de patata que tiene la Tierra es cercana a una esfera. Eso es lo que denominamos el geoide, como podemos observarlo en la imagen de la presentación. Continuando con el elipsoide, al buscar unos cálculos geométricos para hallarle el tamaño o la figura a la Tierra, se le busca una figura geométrica cercana a su composición. Por lo tanto, se le denomina elipsoide, que es como parecido a una elíptica, pero de revolución. Como vemos en la figura, entonces vemos la Tierra un poco irregular, pero pues semejante a lo que es una elíptica, una elipsoide. Continuando con los términos, vemos lo que es la esfericidad terrestre. Esa es la forma habitual en la que se ha descrito el planeta Tierra, una esfera achatada en los polos. Y ciertamente esta forma se asemeja a la descripción si se toma una visión de conjunto, como vemos en la imagen. El planeta Tierra tiene un radio ecuatorial de aproximadamente 6.378 kilómetros, que frente a un radio polar cuenta con una diferencia total de 21 kilómetros, lo que supone un 0,329% del radio ecuatorial. Como lo vemos en la imagen, el radio polar está en 6.357 kilómetros, que diferenciado con el radio ecuatorial, tenemos un total de 21 kilómetros, correspondientes al porcentaje allí escrito. Si comparamos el elipsoide con el geoide, nos podemos dar cuenta que dentro de las dos figuras hay ciertos rangos que se diferencian entre sí. Vemos una zona sombreada en la imagen de la diapositiva, que es el área verde, que es el área sobre el geoide. Y vemos una área achurada de forma diagonal, en donde es el área sobre el elipsoide. Si unimos las dos imágenes de las anteriores diapositivas. Por lo tanto, entonces nos queda una diferenciación entre los dos conceptos, geoide con elipsoide. Estas diferencias gravitatorias son causadas por la composición terrestre y la presencia de una gran masa de agua en los océanos, que causa una menor atracción, y que por lo general el geoide queda por encima del elipsoide en la zona continental y por debajo en la zona oceánica, como lo podemos evidenciar mejor en la segunda imagen de la diapositiva, la que se encuentra a mano derecha abajo. Si continuamos ya para definir lo que es el datum se define como el punto tangente al elipsoide y al geoide, donde ambos son coincidentes. Por lo tanto, cada datum estaría compuesto por un elipsoide, donde está definido por A, B y aplastamiento, que son las variables que conforman esta revolución, y por último un punto llamado fundamental, en el que el elipsoide y la Tierra son tangentes. Este punto fundamental se le define por sus coordenadas geográficas de longitud y latitud, además del azimut de una dirección con origen en un punto fundamental. Esta desviación se denomina ya sea desviación vertical o desviación en el meridiano. Si observamos la imagen, tenemos mejor apreciación de lo que acabo de decir. Entonces tenemos el punto fundamental donde coincide el elipsoide con el geoide, que es el punto tangente, y pues las tres variables del elipsoide, que son el radio ecuatorial conformado por A y el radio polar definido por B. Esto todo conforma lo que es el datum en total. El punto fundamental coincide el elipsoide con la superficie real de la Tierra, así como este punto las coordenadas astronómicas, las del elipsoide, y las geodésicas, las de la Tierra. Si continuamos
Continuando con el datum, tenemos dos tipos de ellos. Hay unos datums horizontales y hay otros datums verticales. Los datos horizontales, sus coordenadas de latitud y longitud se definen independientemente de la altura, describen un punto sobre la superficie terrestre, mientras que los verticales miden elevaciones o profundidades. Dentro de los verticales podemos apreciar dos datums específicos, el datum geodésico global o geocéntrico y el datum geodésico local. Ahora vamos a revisar los antecedentes del establecimiento del datum magna circas. Antes del magna circas, a nivel local, regional y de país, teníamos un datum local. Esto hacía que hubiesen diferencia entre las coordenadas, sobre todo en regiones fronterizas, lo que causaba impases a nivel de región, departamento y de país. Por ello, a nivel militar, se implementó en Estados Unidos una serie de coordenadas que eran la serie WGS. En ellas lo fundamental, la característica era que tener un origen de coordenadas cartesianas cuyo base era el geocentro del planeta. A nivel de la Asociación Internacional de Geodesia promovió que no solamente fuese para las fuerzas militares, sino también una versión civil, para que todos los demás sistemas de georreferenciación estuviesen con la misma base de coordenadas. A ello se le llamó el GRS. Esta adopción del CIRGAS fue recomendada en la Conferencia Cartográfica para las Américas de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2001, promovida por el Sistema de Referencia Oficial de los directores de diferentes institutos de América del Sur, de España y de Portugal. Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados, pasamos ahora a hablar sobre un concepto clave dentro de este tema de los datums, que son los sistemas de referencia. Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones y de conceptos teóricos que son modelados de una forma adecuada, los cuales permiten definir en cualquier momento la orientación, ubicación y escala de los tres ejes coordenados que conocemos, que son X, Y y Z. Debido a que un sistema de referencia es un modelo, es decir, una concepción o una idea, este se materializa mediante unos puntos reales, cuyas coordenadas se determinan sobre un sistema de referencia dado. Entonces, este conjunto de puntos que materializan el sistema de referencia se denomina un marco de referencia, o RF por sus siglas en inglés de Reference Frame. Si el origen de las coordenadas del sistema, es decir, en donde X, Y y Z son iguales a 0, coincide con el centro de masas terrestre, se define como un sistema geocéntrico de referencia o un sistema coordenado geocéntrico, mientras que si el origen de las coordenadas del sistema está desplazado del geocentro, se conoce como un sistema geodésico local. Mundialmente tenemos un sistema de referencia utilizado para lograr la localización en cualquier punto de la Tierra de forma sencilla, que es el WGS 84. Entonces, este sistema de referencia entró en funcionamiento junto con todo el empleo de las técnicas de la constelación GPS o del sistema de posicionamiento global, que actualmente utilizamos todos, desde las aplicaciones básicas de un celular hasta los GPS que nos ayudan a obtener las coordenadas de un punto determinado. Entonces, esta constelación GPS fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y desde que empezó este funcionamiento de los GPS se hizo necesario disponer de un sistema para poder posicionar una situación o un punto geográfico con referencia a un datum universal que tuviera cobertura en toda la superficie terrestre. Así se evita como la territorialidad del resto de los datums existentes y se evita la generación de problemas o de anomalías a la hora de determinar algún punto. Entonces, por esto fue creado el sistema WGS,
que viene por las siglas en inglés de Sistema Geodésico Mundial o World Geodetic System. Entonces, con el primer sistema, que fue el denominado WGS-74, se empezaron a realizar las modificaciones hasta que llegaron al WGS-84. Entonces, las coordenadas que se obtienen de todo el conjunto de los satélites GPS pueden ser coordenadas cartesianas en el espacio respecto al centro de masas de la Tierra, es decir, XYZ, o coordenadas geodésicas. Entonces, si estamos hablando del eje Z, el centro de masas de la Tierra es paralelo al polo medio. Si hablamos del eje X, el centro de masas de la Tierra es la intersección que está del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador. Y si hablamos del eje Y, el centro de masas de la Tierra es perpendicular a los ejes Z y X y coincidente con ellos en el centro de masas terrestre. Aquí tenemos una lista de los datum más comúnmente utilizados en las diferentes zonas geográficas, como para que nos hagamos una idea de la cantidad de datums que existían y por qué fue la necesidad de la creación del universal. Entonces está el de América del Norte, otro para la zona de Argentina, Brasil, Sudamérica y España. Ahora pasamos a hablar del sistema geocéntrico que se utiliza en geodesia, que es el Sistema Convencional de Referencia Terrestre o el ITRS, el cual es determinado, mantenido y proporcionado por el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre y los sistemas de referencia. Entonces, el ITRS se define con origen en el centro de masas terrestres, incluyendo océanos y atmósfera. Entonces, como vemos acá, el eje Z es el polo, el eje X el meridiano de Greenwich y el eje Y perpendicular a los dos anteriores. El datum Bogotá, o antiguo datum geodésico, fue adoptado en 1941. Era de carácter geodésico horizontal. Estaba localizado en el Observatorio Astronómico de Bogotá, cuya red es la red ARENA. La altura de que determinaba el datum, Buenaventura, tenía la precisión de 8.80 metros. Bueno, la red ARENA es la antigua red nacional que estaba conformada por cerca de 11.000 puntos, que constituyen los vértices geodésicos del primer, segundo y tercer orden. Como estábamos viendo, el datum Bogotá era el utilizado antes de la definición del sistema Magna-Sirgas. Y el datum Bogotá era materializado con un error sistemático de aproximadamente 250 metros, ya que su origen se encuentra desplazado del geocentro 530 metros. ¿Esto qué significa? Que las posiciones definidas sobre el datum Bogotá aparecen desplazadas en una cantidad similar con respecto a las posiciones definidas sobre el Magna-Sirgas. El error relativo que generaba la red ARENA varía de acuerdo con la región del país que se esté manejando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no se permite un control apropiado para hacer los levantamientos GPS de forma precisa, lo que explicábamos anteriormente en la parte del sistema WGS. Entonces, a diferencia del Magna-Sirgas, pues que el Magna-Sirgas sí es un sistema de referencia tridimensional y permite el levantamiento preciso. El datum Bogotá, por su parte, era un marco bidimensional en el que se disponía de coordenadas curvilíneas y la altura sobre el nivel medio del mar, sin conocerse la altura elipsoidal, que es lo que brinda el datum Magna-Sirgas. Después de ver la información que acabamos de mostrar, llegamos a la duda que se generó hace unos años
en el momento de cambiar el datum Bogotá. Entonces es el por qué obtener un nuevo datum para el país. Las tendencias modernas, la globalización de la información y la consecuente eliminación de fronteras en cuanto a la generación y el aprovechamiento de todos los datos espaciales del mundo obligan a la participación activa de Colombia en la apropiación y utilización de unas tecnologías de vanguardia en temas de georreferenciación, en lo cual estábamos bastante atrasados. En la actualidad, tanto el sector público como el sector privado, como nos estaba mencionando hace un rato nuestra compañera Janet, también para la sociedad, para la población civil, el uso intensivo de la tecnología GPS va en aumento cada día más. Entonces la incompatibilidad del datum Bogotá con esta tecnología GPS hace evidente la necesidad de introducir un sistema de referencia geocéntrico en Colombia que fuera de aceptación a nivel internacional y que garantice mantener las altas precisiones ofrecidas por esta tecnología en cuanto a la determinación de coordenadas. Entonces ahora pasamos a nuestro sistema datum actual, que es el Magna Sirgas. Entonces, Sirgas viene de la densificación o la extensión del ITRF, que es el Sistema Internacional de Referencia Terrestre que vimos anteriormente, en América. Entonces, este sistema está conformado por una red con más de 180 estaciones geodésicas de alta precisión, algunas de ellas en funcionamiento continuo, y su distribución ofrece un cubrimiento homogéneo sobre el continente y las condiciones necesarias para que las redes nacionales estén vinculadas. Entonces, el MAGNA, que es el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia para Colombia, pues viene ligado con este Sirgas. Entonces, dadas las características técnicas de alguno de estos sistemas, tiene que ser densificado para satisfacer los requerimientos en precisión de los usuarios en cada país que se esté manejando. Entonces, en este sentido, el directorio de directores, valga la redundancia, de los Institutos Geográficos de América del Sur, España y Portugal, acordó que todos los sistemas nacionales de referencia en América del Sur deben ser definidos sobre el Sirgas. Por lo tanto, deben ser una densificación del mismo. Entonces, el IGAC en Colombia, pues que es el organismo encargado de todo el manejo de esta información geográfica, inició a partir de las estaciones Sirgas la determinación de la red básica GPS denominada Magna, que por estar referida a Sirgas, se denomina convencionalmente Magna Sirgas. Entonces, esta está conformada por cerca de 70 estaciones GPS de cubrimiento nacional, de las cuales 6 son de funcionamiento continuo, 8 son vértices Sirgas y 16 corresponden con la red geodinámica CASA, que quiere decir Central and South American Geodynamics Network, o sea, red geodinámica para América Central y Suramérica. Entonces, aquí vemos la red básica de las estaciones GPS de funcionamiento continuo del sistema Magna Sirgas dentro de nuestro país. Entonces, el datum geodésico asociado corresponde al elipsoide GRS80. Y por convergencia de 3 placas tectónicas hay unas variaciones anuales entre 1 y 2 centímetros en las coordenadas geodésicas. En nuestro país, las estaciones como de mayor importancia son las que funcionan correspondientes a las áreas de Bogotá, Cartagena, Cali, Pereira, Cúcuta y Valledupar. Entonces, además de todos los objetivos científicos que se consideraron en el diseño y la ejecución del sistema Magna Sirgas, lo básico fue su aplicabilidad práctica, que radica en toda la utilización por parte de los generadores de información geográfica georreferenciada y por los consumidores de la misma.
dentro del país. Entonces, el IGAC proporciona la información de todas las estaciones GPS de rastreo continuo a sus usuarios, de modo que pueden operar como estación base en los levantamientos GPS diferenciales y extiende la red básica GPS por medio de esta densificación. Entonces, por ejemplo, la red de aeronáutica civil de todas las áreas del país son consumidores básicos de estas estaciones y son beneficiarios del sistema Magna Sirgas. Ahora que mencionamos a los beneficiarios de este cambio y de la introducción del sistema Magna Sirgas como datum oficial del país, es bueno mencionar ahora los principales argumentos que dieron origen a la adopción del sistema Magna Sirgas. Entonces los podemos resumir en estos. Primero, sería el tema de la geodesia nacional. Entonces, sabemos que el IGAC es la entidad gubernamental encargada de determinar, administrar y proporcionar todos los sistemas de referencia geodésicos nacionales. Entonces, esta actividad que exige constantemente una interacción cotidiana con otras entidades gubernamentales, nacionales, internacionales, del sector privado, que son generadoras y consumidoras de información georreferenciada, así como un alto grado de cooperación con diversos organismos nacionales e internacionales, como decía hace un momento. Entonces, esto define el avance técnico-científico en la determinación de coordenadas a nivel global. ¿Qué fue lo que pasó? Los datos del IGAC tenían muchas inconsistencias entre los levantamientos modernos con las estaciones GPS y los realizados bajo el datum Bogotá. Entonces, esta situación se traduce en muchos traumatismos de diverso origen, o sea, de origen técnico, de origen económico, entre otros, para los usuarios de la información georreferenciada en el país, que son totalmente insalvables o totalmente incorregibles sin la introducción de un datum que fuera compatible con las nuevas tecnologías, como es el Magna Sirgas. Como segundo ítem importante está el proyecto Sirgas. Entonces, en el ámbito regional, a través de conferencias y de diversas reuniones, se venía recomendando la adopción del Sirgas como el sistema de referencia unificado y oficial para el continente americano. Entonces, esta recomendación se empezó a tener en cuenta acá en el país. Este uso del Magna Sirgas era recomendado sobre todo para facilitar la demarcación de fronteras internacionales en cuanto a temas económicos como expansión de transnacionales, proyectos de desarrollo sostenible y conflictos territoriales. La aviación civil y la navegación marítima y fluvial, así como todo el tema de Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, tenían una alta necesidad de un mejoramiento en estos sistemas. Entonces, en el 98 decidieron las organizaciones internacionales la adopción de un datum geocéntrico, porque los locales conducían a muchas inconsistencias en la trayectoria y en las operaciones militares de policía y de control dentro de Colombia. También era necesaria la adopción oficial de un datum geocéntrico para tener una mayor fiabilidad en cuanto al desarrollo de todas las operaciones militares y de los organismos de control. Luego tenemos el ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de los Datos Espaciales. Entonces, esta infraestructura necesita de una confiabilidad, precisión y compatibilidad alta, porque es la suma de las políticas, los estándares, las organizaciones y los recursos tecnológicos que facilitan la obtención, uso y acceso a la información georreferenciada de cubrimiento nacional. Entonces, pues este es un aspecto muy importante. Y por último está los usuarios no expertos en la información georreferenciada. Entonces, es lo que hemos venido hablando. El uso extensivo de las tecnologías de posicionamiento por satélites y del GPS ha dejado atrás la convicción tradicional que se tenía de que solamente los profesionales que eran especializados y se desempeñaban
en toda el área de cartografía y de sistemas de información geográfica, eran las únicas personas que requerían destreza para la captura, el manejo, la presentación y la utilización de la información espacial. Como vemos actualmente, todo el mundo tiene acceso y todo el mundo tiene necesidad de hacer uso de esta información geográfica, en especial de los sistemas GPS. Y pues se vio la necesidad de que esto era de que era una demanda y que no había que tener un nivel de experticia muy alto para poder llevarlo a cabo. Bueno, entonces el sistema Magna-Sirgas, como veníamos hablando, proporciona coordenadas tridimensionales geocéntricas de X, Y, Z, las cuales se pueden expresar en coordenadas geográficas, latitud y longitud, así como altura sobre el elipsoide de referencia. Entonces, la obtención de alturas clásicas referidas al nivel medio del mar requiere la determinación a partir del análisis de campo de gravedad terrestre de una superficie vertical de referencia, es decir, un geoide o un cuasi geoide, y su relación con dicho elipsoide. Entonces, para Magna-Sirgas, el modelo geodal utilizado es el GeoCol 2004, que se ha determinado mediante una técnica específica que se llama Remove Restore. Entonces, esta técnica relaciona características y detalles en cuanto a longitudes de onda. Estas fueron obtenidas por medio de una evaluación del modelo de Stokes a nivel local, y su principal aporte es el de determinar unas alturas que fueran similares a las niveladas a partir de la información GPS. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en un control vertical mucho mayor en áreas que eran poco densificadas en cuanto a redes, como son los llanos y las selvas del país. A continuación vemos una tabla resumen que nos permite ver las diferencias entre Magna-Sirgas y Datum Bogotá. Entonces vemos la característica primaria. El Magna-Sirgas era un sistema geocéntrico, el Datum Bogotá era no geocéntrico. Magna-Sirgas era tridimensional con un elipsoide asociado que está caracterizado en la tabla, y el Datum Bogotá era bidimensional con un elipsoide asociado mucho más antiguo. Entonces podemos ver en la tabla de diferencia especificada cuál es el aspecto primordial en cada una de las diferencias caracterizadas para que cada uno pueda evidenciarlo. Más adelante vemos la precisión de cada uno y la exactitud con respecto a las coordenadas. Entonces, finalmente tenemos la vinculación del Datum Bogotá al sistema Magna-Sirgas. Entonces, en agosto del 2003, con ocasión del cumplimiento de los 200 años del Observatorio Astronómico de Bogotá, se adelantó el posicionamiento GPS de la pilastra que materializa el Datum Bogotá. Entonces, este posicionamiento se realizó con equipos de precisión geodésica utilizando un método estático diferencial durante 7 días, 24 horas continuas en las semanas GPS 1231 y 1232. Pues estos son términos técnicos. Los puntos de referencia corresponden con la estación global IGS y la estación BOGA de una red regional que se utilizaba. Entonces, se obtuvo una serie de puntos en X, Y, Z, y estas coordenadas obtenidas se pasaron a Magna-Sirgas aplicando el modelo de velocidades Sirgas.